Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Vargas Berra, soy estudiante del doctorado en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en esta ocasión les vengo a presentar mis avances de investigación y el tema de hoy se intitula Estrategias de aprendizaje en lenguas mediante la autonomía lingüística e interculturalidad. La exposición se va a hacer en 4 momentos. En el primero se hablará de los antecedentes, enseguida de la construcción del objeto de estudio a partir de estos antecedentes. Luego se presenta los referentes teóricos conceptuales y finalmente la estrategia metodológica que se está llevando a cabo para este estudio. Bien, los antecedentes se realizan para establecer el estado del arte. En él partimos de 4 núcleos temáticos distintos: la autonomía lingüística, la interculturalidad y las estrategias de aprendizaje, que nos lleva a desarrollar las estrategias de aprendizaje en las lenguas extranjeras. Respecto de la autonomía lingüística, se encontraron estudios que hablan de únicamente la autonomía, que plantea la autorregulación, gestión de aprendizajes, independencia y pensamiento crítico. Y por otro lado, de la lingüística, que contempla la competencia comunicativa y la competencia autónoma. Estos están planteados y desarrollados en el marco común de referencia para las lenguas. En conjunto, vemos que los estudios se realizan para desarrollar las habilidades de lectura, el uso y sistematización de vocabulario y el reconocimiento y empleo de gramática. Todos los estudios, hasta el momento revisados, se plantean en actividades situadas. Respecto de la interculturalidad, parte del concepto de cultura, y en ella, en la interculturalidad, se engloban los aspectos verbales, de convivencia y de entendimiento del otro, lo que conlleva una competencia intercultural. Se plantean estudios a partir de la formación del profesorado, en donde se busca que el profesor esté bien formado en aspectos culturales para que exista justamente esta formación también en los estudiantes. Por lo tanto, se gestiona y se reconfigura la identidad. No obstante, se encuentra que la mayor parte del tiempo se privilegia a la gramática sobre la cultura. Finalmente, en las estrategias de aprendizaje se parten desde un enfoque comunicativo, desde una perspectiva accional que está relacionado directamente con las lenguas extranjeras, en donde se desarrolla la comprensión, práctica, memorización y ejecución a partir de actividades comunicativas como lo son la expresión oral y escrita y la comprensión oral y escrita. Finalmente, como existen muchas estrategias, las que particularmente se relacionan con las lenguas extranjeras, y la que más se ha aceptado por su amplia envergadura es la tipología o la taxonomía de Oxford. Y ya. A partir de estos antecedentes se construye el objeto de estudio, que son las estrategias de aprendizaje que favorecen la autonomía lingüística y la interculturalidad en las lenguas extranjeras en la educación superior. Para ello nos basamos del contexto, un macrocontexto donde organizaciones como la UNESCO, la OCDE o el Banco Interamericano de Desarrollo plantean que existe un entendimiento, un desarrollo social, económico y cultural, por lo tanto, un desarrollo académico de calidad, si se aprenden las lenguas extranjeras. Entonces, se llevan a cabo programas como los que están citados en la imagen del lado izquierdo, como l'École et Langue Nationale, el programa de inglés Abre Puertas o el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica aquí en México. Este tipo de programas lo que buscan es la investigación y la divulgación de la ciencia en cuanto a las lenguas extranjeras, la formación docente y el aprendizaje y el desarrollo personal. Por el otro lado, en el microcontexto, se tienen a las instituciones que se van a comparar, bueno, las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones. Una es la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la otra es la Universidad Iberoamericana de Puebla. Y ellas, cuando se analizan sus misiones, su visión, sus valores, vemos que coinciden en la parte de la protección, la promoción y la diversidad lingüística a partir de la formación de personas íntegras para una sociedad más justa, a partir de una formación del talento humano con actitudes positivas y constructivas para mejorar la sociedad,
basados en el pensamiento crítico, en la resolución de conflictos, en la reflexión y en valores como la dignidad humana, la igualdad, la inclusión social, la honestidad, la autorrealización y la responsabilidad social. Esto nos lleva a plantear entonces la problematización, en donde se observa que en este contexto escolar universitario existen hábitos de los estudiantes, existen motivaciones que llevan a tener bajos resultados en las pruebas de estandarización, en donde se observa en el seguimiento a las plataformas educativas que no hay este desarrollo que se espera por parte de los estudiantes, en donde se tiene dificultad en la deducción, dependencia e integración de elementos culturales. Entonces, nosotros pretendemos identificar las acciones de los estudiantes para realizar un diagnóstico del estado actual de las estrategias de aprendizaje y así proponer una adaptación, modificación y mejora. Para ello, nosotros nos hacemos la pregunta de investigación: ¿qué factores, en el que se consideran estrategias, habilidades y herramientas, qué factores influyen y fortalecen los procesos de aprendizaje? Por lo tanto, nuestro objetivo general será justamente determinar estos factores. De ahí se desglosan nuestras preguntas y objetivos específicos. En cuanto a las preguntas específicas, ¿cuál es el perfil sociodemográfico y académico de los participantes en el estudio? Por lo tanto, el objetivo será caracterizar este perfil. Mi segunda pregunta de investigación: ¿qué factores favorecen el aprendizaje de una segunda lengua? Y si existen diferencias entre estos grupos. Por lo tanto, los objetivos específicos serán analizar y explicar estos factores que fortalecen la autonomía y la interculturalidad a través de las estrategias. Y finalmente, mi tercera pregunta de investigación hace referencia a los factores que predominan y fortalecen el desarrollo de la autonomía para la formación académica e igualmente si existe diferencia entre los grupos. Por lo tanto, como objetivo, tendremos que definir y evaluar estos factores predominantes. A continuación tenemos nuestro referente teórico conceptual que nos va a ayudar a dar este soporte teórico. Como primer momento, nosotros encontramos que el constructivismo es una de las corrientes teóricas que soporta y apoya esta investigación, pues tenemos por un lado un constructivismo cognitivo en el que se establecen esquemas y estructuras de pensamiento en donde existe una equilibración y acomodación de los saberes previos y los saberes nuevos y donde se procesa esta información, lo que lleva a cabo el logro de aprendizajes con sentido, con significado, el desarrollo de habilidades y de estrategias y donde también se considera un contexto propicio y motivacional para que exista dicho aprendizaje. Por otro lado, tenemos el constructivismo social o sociocultural, que se fomenta con las interacciones sociales, evidentemente, en donde existen procesos psicológicos y una conciencia sociohistórica y conciencia cultural de identificar quién soy, ¿no? Y quién es el otro. Además, se apoya de artefactos o mediadores que se ayudan en estas interacciones. ¿Qué se logra con esto? Una transmisión de conocimientos, que existe un proceso de desarrollo social y personal y una apropiación de estos artefactos o mediadores en actividades contextualizadas. Ahora, ¿para qué quiero utilizar yo el constructivismo? Bueno, el constructivismo, como lo dice, ayuda a construir los conocimientos y en este caso a desarrollar una competencia comunicativa, en la cual más bien están insertas la competencia lingüística, que tiene que ver con los aspectos gramaticales, aspectos fonéticos, aspectos lexicales, aspectos de coherencia y cohesión en la oración, con la competencia sociolingüística y pragmática, que tiene que ver más con el sentido y la significación de lo que se está diciendo y el mensaje que se está recibiendo, cómo se interpreta, cómo debo actuar frente a los demás, y una competencia intercultural que toma en cuenta justamente estos aspectos culturales. Entonces, al englobar
estos cuatro elementos en lo que se conoce como competencia comunicativa de acuerdo al marco de referencia, se tiene o se logra un conocimiento de la lengua y la habilidad para usarla. Por lo tanto, se desarrolla la autonomía lingüística y se desarrolla la competencia intercultural o la interculturalidad, que conlleva comprender, conocer y ejecutar habilidades lingüísticas, extralingüísticas, semióticas y gramaticales para interpretar y emitir juicios sobre lo dicho en contextos determinados. Luego, a continuación, tenemos las estrategias de aprendizaje. Estas particularmente nos van a ayudar a mejorar y a desarrollar las competencias y las habilidades en las lenguas extranjeras. Ya lo mencionaba en nuestros antecedentes, Rebecca Oxford nos propone una tipología. Estrategias de aprendizajes hay muchas, las que nosotros consideramos aquí son las que nos proporciona la tipología o taxonomía de Rebecca Oxford. Ella nos habla de dos grupos de estrategias principalmente. Nos habla de las estrategias directas y las indirectas. Las directas, el nombre lo dice, están directamente relacionadas con el aprendizaje, son evidentes, se desarrollan dentro del aula. Y las indirectas tienen unos aspectos más intrínsecos, no se distinguen, no se palpan a simple vista. En cuanto a las estrategias directas, tenemos las de memorización o las estrategias de memoria, en donde vemos que hay conexión entre lo que estamos aprendiendo con lo que ya sabemos, en donde se utiliza esta cuestión de memoria fotográfica o donde nos apoyamos de imágenes y sonidos para adquirir el nuevo conocimiento, en donde se revisa, en donde se llevan a cabo listas de palabras, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la memoria, con la memorización de estos nuevos elementos lingüísticos que se integran. Las estrategias cognitivas están relacionadas con la producción. Entonces, una vez que ya lo memoricé, entonces ahora, ¿cómo voy a usar esto que acabo de memorizar? Entonces viene la producción oral y escrita, la expresión, evidentemente, el análisis y el razonamiento para saber escoger qué es lo que voy a utilizar y cómo voy a estructurar estos elementos que estoy aprendiendo. Y finalmente, también dentro de las directas tenemos las estrategias de compensación, en las que se hacen hipótesis y se superan las limitaciones orales y escritas. En cuanto a las estrategias indirectas, que son menos evidentes, están las metacognitivas, en donde se centra la atención, en donde se organiza y planea el aprendizaje y además se evalúa lo que se está aprendiendo. Es un proceso interno y de reflexión que es el estudiante. También están las estrategias afectivas, que tienen que ver con el control de las emociones, con la ansiedad y con la motivación. Y finalmente, y no menos importantes, las estrategias sociales, en donde se distingue la empatía, la cooperación y el hecho de trabajar con el otro, ¿no? Estas estrategias de construcción social o constructivismo social. Bueno, esto nos lleva entonces a plantearnos la estrategia metodológica. En cuanto a nuestro diseño de investigación, bueno, nuestro diseño metodológico se trata de un estudio evaluativo, comparativo, ya lo había yo mencionado, y correlacional entre la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad Iberoamericana de Puebla. Estos son nuestras poblaciones. El instrumento que vamos a utilizar es un cuestionario de administración directa bajo la técnica de encuesta, en la que se distinguen cuatro rasgos principalmente: el perfil del estudiante, las estrategias que se emplean, el uso autónomo de las lenguas extranjeras y la interculturalidad. En cuanto a la población y muestra, pues bueno, es una población no probabilística e intencional que identifica o que se va a hacer con estudiantes universitarios que están actualmente cursando lenguas extranjeras en estas dos universidades. Se cuenta con una población de 1.021 estudiantes, por lo tanto, una muestra aproximada con 95% de confiabilidad y 5 de error sería de 280 estudiantes. En cuanto al jueceo y pilotaje de nuestro instrumento, se hace una validez de contenido y de constructo que es interna a partir de la revisión de literatura y la parte teórica conceptual, y una validación externa
con expertos en el que se utiliza el índice de validez de contenido de Loesche con un pilotaje, con un grupo de estudiantes similar a nuestra población y a nuestra muestra, y en el que se elabora un alfa de Cronbach y finalmente también se lleva a cabo una evaluación de pares. Estos son la construcción de los ítems a partir de lo dicho previamente, ¿no? Entonces vemos categorías, vemos, el perfil del estudiante, las estrategias de aprendizaje que están basadas en la taxonomía de Oxford. También tenemos la parte de las competencias lingüísticas y pragmáticas, la interculturalidad y al final se plantean 4 preguntas abiertas a manera de dar un mayor peso a la parte subjetiva de la investigación. Finalmente, en cuanto a las técnicas de análisis de resultados, se tiene la propuesta para hacer un análisis descriptivo en cuanto a los datos sociodemográficos para establecer el perfil de los estudiantes. También una prueba T a través de un análisis comparativo y valorativo de los resultados de las pruebas y un análisis factorial que va a ayudarnos a integrar elementos que sean similares, ¿no? Nuestro instrumento es muy extenso, entonces a partir de este análisis factorial vamos a hacer los conglomerados de información para obtener un resultado más sintetizado. Hasta aquí son los avances, presento mis referencias y agradezco la atención al observar este video.